Imagina que estás en un desierto. Llevas días caminando bajo el sol abrasador, tu boca está seca, tu cuerpo agotado y cada paso se siente como una lucha. De repente, ves dos caminos delante de ti. Uno de ellos te lleva a una tienda lujosa llena de manjares, ropa fina y placeres momentáneos. El otro es un sendero estrecho y empinado que te conduce a un oasis de agua viva, pero que requiere esfuerzo y sacrificio para llegar. ¿Cuál eliges? Esta es la misma elección que enfrentamos todos los días en nuestra vida espiritual. Jesús nos dejó un mandato claro en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? ¿Se trata solo de orar más? ¿De asistir a la iglesia cada domingo? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de estas palabras? Hoy vamos a desglosarlo. Vamos a ir más allá de lo superficial y entender cómo esta enseñanza puede transformar tu vida de una manera que ni siquiera imaginas. Porque cuando Jesús dijo que busquemos primero el reino, no lo dijo como una opción. Lo dijo como una ley espiritual, como una clave para vivir con propósito, con paz y con provisión divina. Este mensaje no es solo para los religiosos o para aquellos que ya caminan con Dios. Es para ti, para mí, para cualquiera que en algún momento ha sentido que algo falta en su vida. Porque la verdad es que vivimos en un mundo que constantemente nos dice que pongamos otras cosas en primer lugar: el dinero, el éxito, la fama, el reconocimiento. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a Dios primero? Antes de empezar, quiero que hagas algo muy simple pero poderoso. Comenta aquí abajo: busco primero el reino de Dios. No solo será una declaración para ti mismo, sino que también puede ser el recordatorio que alguien más necesita leer hoy. Tu comentario puede impactar más de lo que imaginas. Dale like a este video si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que puede cambiar tu vida. Ahora sí, vamos al mensaje. Parte 1. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Ahora que entendemos la importancia de esta enseñanza, vayamos a la pregunta clave. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Mucha gente piensa que esto se trata solo de rezar más o de ir a la iglesia con más frecuencia, pero eso es solo la superficie. Buscar primero el reino de Dios es un cambio de mentalidad, una transformación en la forma en la que vivimos y tomamos decisiones cada día. Mira, vivimos en un mundo que nos ha enseñado a priorizar lo material, lo inmediato, lo que podemos ver y tocar. Nos dicen que el éxito está en tener una gran casa, un buen coche, un estatus social envidiable. Y claro, nada de eso es malo en sí mismo. Pero cuando ponemos esas cosas por encima de Dios, ahí es donde todo empieza a desordenarse. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Lo que nos estaba diciendo es: cambia tu enfoque, pon lo eterno por encima de lo temporal, y todo lo demás se ordenará en tu vida. La clave está en lo que buscas primero. Piensa en esto. Cuando te despiertas cada mañana, ¿qué es lo primero que ocupa tu mente? ¿Es el trabajo, las deudas, los problemas, las redes sociales? ¿O es Dios? La realidad es que la mayoría de nosotros vivimos en modo supervivencia, corriendo de un lado a otro, preocupándonos por cómo resolver nuestras situaciones, y Dios muchas veces queda en un segundo plano. Es como si tuviéramos una lista de prioridades donde Dios está en algún punto, pero no en la cima. Pero aquí está la verdad impactante: lo que pones primero en tu vida es lo que define todo lo demás. Si lo primero en tu día es la preocupación, entonces pasarás el resto del día ansioso. Si lo primero en tu mente es el dinero, entonces tus decisiones girarán en torno a cómo obtener más. Si lo primero en tu corazón es Dios, entonces Él guiará cada una de tus decisiones, te dará paz, te mostrará el camino y pondrá en orden todo lo que te preocupa. Jesús
Nos dio este principio porque sabía cómo funciona la vida. Sabía que cuando nos enfocamos demasiado en lo material, en lo terrenal, terminamos perdiéndonos en un mar de preocupaciones, de insatisfacción, de ansiedad. Por eso nos dejó este mandato. Busca primero el reino. Ejemplo práctico, la vida de Salomón. Déjame contarte algo increíble. En la Biblia hay una historia que ilustra perfectamente este principio. Es la historia del rey Salomón. Cuando Salomón se convirtió en rey de Israel, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primera Reyes 3:5. Imagínate eso, Dios mismo dándole un cheque en blanco. Cualquier otra persona habría pedido riquezas, poder, fama. Pero ¿sabes qué pidió Salomón? Sabiduría. Él entendió que si tenía sabiduría, todo lo demás vendría por añadidura. Y Dios, al ver que Salomón había puesto primero lo correcto, le respondió: «Por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria». Primero de Reyes 3:11-13. ¿Ves lo que pasó aquí? Salomón buscó primero el reino, la voluntad de Dios, la sabiduría divina, y como resultado, todo lo demás le fue añadido. Esta historia es una prueba de que Dios es fiel a su palabra. Si ponemos su voluntad primero en nuestras vidas, Él se encargará de todo lo demás. Reflexión. ¿Qué significa buscar el reino en la vida diaria? Ahora sé que puedes estar pensando: «Ok, pero ¿cómo aplico esto en mi vida real?». Aquí hay algunas maneras concretas de hacerlo. Empieza tu día con Dios. Antes de tomar el teléfono, antes de revisar tus mensajes o redes sociales, habla con Dios. Entrégale tu día, tus preocupaciones, tus planes. Consulta a Dios antes de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntarle a Dios qué es lo mejor. Buscar el reino significa incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Vive conforme a sus principios. Buscar el reino es elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Es ser honesto cuando podrías mentir. Es amar cuando podrías odiar. Es confiar cuando podrías dudar. Comparte el amor de Dios con otros. Jesús vino a servir, no a ser servido. Cuando hacemos de nuestra vida una extensión del amor de Dios, estamos viviendo el reino. Confía en que Él proveerá. Esto es clave. Buscar primero el reino significa soltar el control y confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Conclusión de esta primera parte. Cuando entiendes que buscar el reino de Dios no es una carga, sino una bendición, tu perspectiva cambia. No se trata de vivir con reglas religiosas, sino de alinearte con el propósito de Dios para tu vida. Y cuando haces eso, todo lo demás se acomoda. Dios no quiere que vivas en ansiedad, en incertidumbre o en miedo. Quiere que vivas confiado en que Él tiene el control, en que si lo buscas primero, todo lo demás será añadido en el tiempo correcto. Parte 2. ¿Realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar o solo lo decimos de labios para afuera? Ahora que entendemos qué significa buscar primero el reino de Dios, hay una pregunta que necesitamos hacernos con honestidad. ¿Realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar o solo lo decimos porque suena bien? Porque seamos sinceros, muchas veces decimos que Dios es nuestra prioridad, pero nuestras acciones cuentan otra historia. Es como cuando alguien dice que quiere estar en forma, pero nunca hace ejercicio ni come saludable. O como esa persona que dice que quiere ahorrar dinero, pero cada vez que recibe su sueldo, lo gasta en cosas innecesarias. Poner a Dios primero no es solo una frase bonita, es una decisión que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Y lo más importante, es algo que se nota. ¿Cómo saber si realmente estamos buscando primero el reino? Si queremos saber si Dios es realmente nuestra prioridad,
podemos hacernos algunas preguntas clave. 1. ¿Dónde invierto mi tiempo? Si miras cómo usas tu tiempo cada día, ¿dónde encaja Dios en tu agenda? La verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que consideramos importante. Si decimos que Dios es nuestra prioridad, pero pasamos horas en redes sociales, viendo series, preocupándonos por el trabajo, y apenas le damos 5 minutos a Dios antes de dormir, entonces no estamos poniendo primero el reino. Mira lo que dice Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David no buscaba a Dios solo cuando tenía tiempo libre. Lo buscaba con hambre, con desesperación, como si su vida dependiera de ello. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? 2. ¿Cómo reacciono ante los problemas? Cuando las cosas van mal, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Te angustias y tratas de resolver todo por tu cuenta? ¿Te quejas y culpas a los demás? ¿O lo primero que haces es ir a Dios y confiar en que Él tiene el control? Jesús nos dejó una promesa en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que cuando buscamos primero el reino, enfrentamos los problemas con una mentalidad diferente. En vez de desesperarnos, confiamos. En vez de temer, creemos. Si nuestra reacción automática ante los problemas es el pánico, la queja o la desesperanza, eso es una señal de que todavía no hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar. 3. ¿Cómo tomo decisiones? Cada día tomamos decisiones. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿A quién escuchar? ¿Cómo responder a alguien que nos molesta? ¿Qué camino seguir en nuestra vida? Y aquí está la pregunta clave. ¿Tomamos esas decisiones basándonos en la voluntad de Dios o en lo que nos conviene en el momento? La Biblia nos dice en Proverbios 3:5-6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Si queremos saber si realmente estamos buscando primero el reino, debemos analizar cómo tomamos nuestras decisiones. ¿Oramos antes de decidir o solo le pedimos a Dios que bendiga lo que ya decidimos? ¿Consultamos la palabra de Dios o nos guiamos por lo que dice el mundo? ¿Escuchamos el consejo de personas sabias o solo hacemos lo que nos parece mejor en el momento? Si Dios está primero en nuestra vida, eso se reflejará en cómo y por qué tomamos decisiones. 4. ¿Dónde está mi seguridad? Vivimos en un mundo donde la gente pone su seguridad en muchas cosas, en su trabajo, en el dinero, en sus relaciones, en su inteligencia. Pero aquí está la realidad. Todo eso puede desaparecer en un instante. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Si nuestra seguridad está en el dinero, ¿qué pasa cuando lo perdemos? Si nuestra seguridad está en una persona, ¿qué pasa si nos traiciona o se aleja? Si nuestra seguridad está en nuestra salud, ¿qué pasa cuando envejecemos? Buscar primero el reino significa que nuestra confianza no está en lo que tenemos, sino en quien nos sostiene. Cuando Dios es nuestra verdadera seguridad, no vivimos con miedo al futuro, porque sabemos que nuestro futuro está en sus manos. Ejemplo práctico: Marta y María. Hay una historia en la Biblia que ilustra perfectamente esta diferencia entre buscar primero el reino o estar ocupados con otras cosas. En Lucas 10:38-42, Jesús visita la casa de dos hermanas, Marta y María. Marta estaba ocupada, corriendo de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, María simplemente se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Marta, molesta, le dijo a Jesús: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». ¿Y qué le respondió Jesús? «Marta, Marta,
Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta no estaba haciendo algo malo, pero estaba tan preocupada por lo urgente que descuidó lo más importante. Así nos pasa muchas veces. Nos afanamos en los problemas del día a día, en las responsabilidades, en el trabajo, y nos olvidamos de lo más importante: buscar primero el reino. María entendió que escuchar a Jesús y estar cerca de Él era la mejor inversión de su tiempo. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Marta o María? Conclusión de esta segunda parte. Poner a Dios primero no es algo que solo se dice, es algo que se vive. Se refleja en cómo usamos nuestro tiempo, se nota en cómo reaccionamos ante los problemas, se evidencia en cómo tomamos nuestras decisiones, se ve en dónde ponemos nuestra seguridad. No se trata de ser perfectos, sino de aprender a alinear nuestra vida con los principios del reino. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo en nuestra vida comienza a ordenarse. No significa que no habrá problemas, pero significa que enfrentaremos todo con la certeza de que Dios está en control. Parte 3. Los obstáculos que nos impiden buscar primero el reino de Dios. Hasta ahora hemos hablado de qué significa buscar primero el reino de Dios y cómo saber si realmente lo estamos poniendo en primer lugar. Pero hay algo muy importante que debemos abordar: los obstáculos que nos impiden hacerlo. Porque seamos honestos, si fuera fácil, todo el mundo viviría bajo este principio. Pero la realidad es que hay muchas cosas que nos distraen, nos desenfocan y nos llevan a poner otras prioridades antes que Dios. Así que en esta parte vamos a hablar de esos obstáculos y, lo más importante, cómo vencerlos. Obstáculo número 1. El afán y la preocupación por las cosas materiales. Este es, sin duda, uno de los mayores problemas. La vida es rápida, exigente y llena de responsabilidades. Hay facturas que pagar, familias que mantener, problemas que resolver. Y en medio de todo esto, buscar el reino de Dios parece algo secundario. Jesús sabía que esto pasaría. Por eso en Mateo 6:31-32 dijo: «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». El afán y la preocupación nos hacen pensar que somos nosotros los que tenemos que controlar todo. Nos llevan a enfocarnos en lo urgente y olvidar lo importante. Pero aquí está la clave. Dios no dijo que ignores tus responsabilidades, sino que no te dejes consumir por ellas. ¿Cómo vencer este obstáculo? Recuerda que Dios es tu proveedor. No es tu trabajo, no es la economía, no son las circunstancias. Es Dios quien te sostiene. Entrégale tus preocupaciones en oración. En vez de pasarte el día angustiado por lo que no puedes controlar, aprende a confiar en que Dios ya está trabajando en lo que te preocupa. Vive con gratitud. Muchas veces el afán viene porque siempre queremos más, sin darnos cuenta de todo lo que ya tenemos. Obstáculo número 2. La distracción del mundo. Vivimos en una era de distracción masiva. Redes sociales, entretenimiento, tecnología. Hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención que muchas veces Dios queda en el fondo de la lista. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo tiempo para orar, pero pasamos horas en el teléfono? O no me da la vida para leer la Biblia, pero no nos perdemos un solo episodio de nuestra serie favorita. No se trata de que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando nos roban el tiempo que deberíamos dedicarle a Dios, se convierten en un obstáculo. ¿Cómo vencer este obstáculo? Sé intencional con tu tiempo. Así como agendas una reunión o un compromiso importante, agenda tu tiempo con Dios. Reduce el consumo de contenido innecesario. Pregúntate, ¿esto me edifica o solo me distrae? Empieza con pasos pequeños. No tienes que leer la Biblia 5 horas al día, pero sí puedes empezar con 15 minutos de calidad cada mañana. Dios no necesita nuestro tiempo. Nosotros necesitamos el tiempo con Dios.
Obstáculo número 3. El pecado y la culpa. Este es un obstáculo silencioso pero poderoso. Muchas veces cuando caemos en pecado o cometemos errores, sentimos que no somos dignos de acercarnos a Dios. Pensamos, ¿cómo voy a buscar primero el reino si sigo fallando? Dios no va a escuchar a alguien como yo. Y esa culpa nos aleja aún más. Pero aquí está la verdad. Dios ya sabía que íbamos a fallar y aún así nos llama a buscarlo. Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos pide perfección, nos pide un corazón dispuesto a buscarlo. ¿Cómo vencer este obstáculo? Deja de huir de Dios cuando fallas. En lugar de esconderte, corre a Él. Recuerda que su gracia es más grande que tu error. No se trata de lo que tú has hecho, sino de lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Vive en arrepentimiento, no en condenación. Dios no te quiere alejado, te quiere restaurado. Obstáculo número 4. La comodidad espiritual. Este es peligroso porque no se nota de inmediato. Es cuando pensamos que con cumplir con Dios ya es suficiente. Voy a la iglesia los domingos. Hago una oración rápida antes de dormir. Doy una ofrenda de vez en cuando. Pero nuestra relación con Dios se vuelve mecánica, sin pasión, sin crecimiento. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16, «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Dios no quiere una relación superficial con nosotros, quiere un corazón que lo busque con hambre, con pasión, con deseo genuino de estar en su presencia. ¿Cómo vencer este obstáculo? Examina tu corazón. Pregúntate, ¿estoy realmente creciendo en mi relación con Dios o solo estoy en piloto automático? Desafíate a buscar más de Dios. No te conformes con lo mínimo. Rodéate de personas que te impulsen espiritualmente. La comodidad crece cuando estamos rodeados de gente que vive igual. Conclusión de esta tercera parte. Si queremos buscar primero el reino de Dios, necesitamos identificar y eliminar los obstáculos que nos impiden hacerlo. El afán y la preocupación. Recuerda que Dios es tu proveedor. La distracción del mundo. Enfócate en lo eterno, no en lo temporal. El pecado y la culpa. Dios ya te perdonó. Acércate a Él. La comodidad espiritual. No vivas en piloto automático, busca crecer en Dios. Dios quiere que lo pongamos primero, no por obligación, sino porque es lo mejor para nuestra vida. Parte 4. Las bendiciones de buscar primero el reino de Dios. Hasta ahora hemos hablado de qué significa buscar el reino, cómo saber si realmente lo estamos haciendo y los obstáculos que nos impiden lograrlo. Pero ahora viene lo mejor. ¿Qué sucede cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar? Porque Dios no nos pide que lo busquemos primero solo porque sí. Él sabe que hacerlo trae bendiciones poderosas a nuestra vida. No es solo una teoría, es una promesa real que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Así que en esta parte vamos a hablar sobre las bendiciones que recibimos cuando buscamos primero el reino de Dios. Y te adelanto algo. Si aplicas este principio en tu vida, todo cambia. Bendición número 1. Paz en medio de cualquier circunstancia. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Noticias de crisis, enfermedades, guerras, problemas familiares. Hay tantas razones para estar ansiosos y preocupados. Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, nuestra paz no depende de lo que pasa afuera, sino de quién gobierna nuestro corazón. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece paz basada en circunstancias. Si tienes dinero, puedes estar tranquilo. Si todo en tu vida va bien, puedes estar en paz. Si tienes el control, puedes descansar. Pero la paz que Dios nos da es diferente. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, que nos permite estar firmes aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Cuando en vez de preocuparte, oras y confías, cuando dejas de perder el sueño por lo que no puedes controlar,
Cuando puedes decir, no sé cómo Dios lo hará, pero sé que Él tiene el control. Esta es una de las bendiciones más grandes de buscar primero el reino, vivir con paz, no con miedo. Bendición número 2. Provisión sobrenatural. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Esto no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que el dinero caiga del cielo, pero sí significa que cuando caminamos bajo sus principios, nunca nos faltará lo necesario. Mira este versículo poderoso. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Dios es fiel. Cuando lo ponemos en primer lugar, Él se encarga de proveer lo que necesitamos. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Cuando ves cómo Dios abre puertas donde antes estaban cerradas. Cuando llega provisión de lugares inesperados. Cuando descubres que, a pesar de las dificultades, Dios nunca te ha dejado sin lo necesario. Bendición número 3. Un propósito claro en la vida. Una de las peores sensaciones en la vida es sentirse perdido. Muchas personas pasan años preguntándose, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, encontramos nuestra verdadera identidad y misión. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te creó por accidente. Hay un propósito divino para tu vida. Pero muchas veces ese propósito no se revela hasta que decides ponerlo a Él en el centro. Bendición número 4. Relaciones sanas y restauradas. Uno de los mayores problemas en la vida son las relaciones rotas, problemas familiares, amistades que terminan mal, matrimonios en crisis. Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, Él transforma la manera en la que nos relacionamos con los demás. Jesús dijo en Mateo 22:37-39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pones a Dios primero, aprendes a amar correctamente. Cuando buscas el reino, Dios te ayuda a sanar relaciones. Cuando lo sigues a Él te enseña a perdonar. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Cuando logras perdonar a alguien que te hirió. Cuando ves cómo Dios restaura tu familia. Cuando empiezas a rodearte de personas que te acercan a Dios, no que te alejan de Él. Dios es un Dios de restauración. Buscar primero su reino impacta directamente nuestras relaciones. Bendición número 5. Vida eterna y recompensa celestial. Y aquí viene la bendición más grande de todas. Cuando buscamos primero el reino de Dios, no solo recibimos bendiciones en esta vida, sino en la eternidad. Jesús dijo en Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La vida aquí es temporal. Podemos tener todo el éxito del mundo, pero al final, lo único que realmente importa es dónde pasaremos la eternidad. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Viviendo con la seguridad de que nuestra vida está en manos de Dios, sabiendo que nuestra fe en Jesús nos ha dado vida eterna, teniendo la certeza de que cuando esta vida termine, nos espera algo mucho más grande. No hay mayor bendición que saber que tenemos un lugar asegurado con Dios. Conclusión de esta cuarta parte. Cuando buscamos primero el reino de Dios, las bendiciones son abundantes, paz que no depende de las circunstancias, provisión sobrenatural, un propósito claro en la vida, relaciones sanas y restauradas, la vida eterna como recompensa,
Dios nos dice: ponme en primer lugar y yo me encargaré de todo lo demás. Parte 5. ¿Cómo desarrollar el hábito diario de buscar primero el reino de Dios? Hemos hablado de qué significa buscar primero el reino, cómo saber si realmente lo estamos haciendo, los obstáculos que nos frenan y las bendiciones que vienen cuando lo ponemos en práctica. Pero ahora llegamos a lo más importante: ¿cómo hacemos de esto un estilo de vida? Porque la realidad es que muchas veces escuchamos un mensaje, nos emocionamos, decimos: sí, voy a buscar primero el reino. Pero con el tiempo, la rutina y las distracciones nos absorben y volvemos a lo mismo. Por eso, en esta parte vamos a hablar de pasos prácticos para hacer de buscar el reino de Dios un hábito diario. Porque no se trata solo de saberlo, sino de vivirlo todos los días. Paso número 1. Comienza cada día con Dios. Lo primero que haces en la mañana define el rumbo de tu día. Si lo primero que haces es revisar el celular, entonces las noticias, los mensajes o las redes sociales tomarán el control de tu mente. Si lo primero que haces es preocuparte por tus pendientes, entonces el estrés y la ansiedad dominarán tu día. Pero si lo primero que haces es buscar a Dios, Él será quien guíe cada paso. Mira lo que dice Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David entendía algo clave: las primeras horas del día son las más importantes. ¿Cómo poner esto en práctica? Antes de revisar tu celular, habla con Dios. Dedica los primeros minutos del día a leer la Biblia. No empieces tu día corriendo, empieza tu día con Dios como tu prioridad. Cuando haces esto, toda tu perspectiva cambia. Paso número 2. Consulta a Dios antes de tomar decisiones. Muchas veces nos enfrentamos a decisiones importantes y simplemente hacemos lo que nos parece mejor en el momento. Pero si realmente buscamos primero el reino, eso significa que Dios es nuestro consejero en cada paso. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice: reconócelo solo en las cosas grandes. Dice: en todos tus caminos. ¿Cómo poner esto en práctica? Antes de tomar una decisión, pregunta a Dios en oración. Lee la Biblia, porque ahí están muchas respuestas que necesitas. Pide consejo a personas sabias y maduras en la fe. Cuando consultas a Dios antes de actuar, evitas muchos errores y tomas mejores decisiones. Paso número 3. Prioriza lo eterno sobre lo temporal. El mundo está lleno de cosas que nos entretienen, pero no nos edifican. Jesús dijo en Mateo 6:19-20: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto significa que no pongas tu esperanza en lo material, sino en lo eterno. ¿Cómo poner esto en práctica? Evalúa en qué inviertes tu tiempo, en lo que edifica o en lo que solo entretiene. Vive con una mentalidad de reino. Haz cosas que tengan un impacto eterno. Pregúntate antes de hacer algo: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Cuando priorizas lo eterno, tu vida cobra un nuevo propósito. Paso número 4. Rodéate de personas que te acerquen a Dios. Las personas con las que pasamos tiempo influyen en nosotros más de lo que imaginamos. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si queremos buscar primero el reino de Dios, necesitamos rodearnos de personas que también lo hagan. ¿Cómo poner esto en práctica? Pasa más tiempo con personas que te motiven espiritualmente. Busca una comunidad cristiana donde puedas crecer. Sé intencional en rodearte de gente que te edifique, no que te aleje de Dios. Las relaciones que tenemos afectan nuestra búsqueda del reino. Paso número 5. Sirve a los demás con amor. Buscar primero el reino no se trata solo de nuestra relación con Dios, sino también de cómo reflejamos su amor a los demás. Jesús dijo en Mateo 20:28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
Cuando servimos a otros mostramos el reino de Dios en acción. ¿Cómo poner esto en práctica? Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. Sé generoso con tu tiempo, recursos y talentos. Busca oportunidades para bendecir a otros. Cuando hacemos esto, vivimos el reino en la vida diaria. Conclusión de esta quinta parte. Si queremos realmente hacer de buscar el reino de Dios un hábito diario, necesitamos comenzar cada día con Dios, consultar a Dios antes de tomar decisiones, priorizar lo eterno sobre lo temporal, rodearnos de personas que nos acerquen a Dios, servir a los demás con amor. Buscar primero el reino no es un evento de un día, es un estilo de vida. Parte 6. ¿Qué cambios podemos esperar cuando buscamos primero el reino de Dios? Hasta aquí hemos aprendido qué significa buscar el reino de Dios, los obstáculos que nos frenan, las bendiciones que recibimos y cómo hacer de esto un hábito diario. Pero ahora viene algo aún más poderoso. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando realmente empezamos a vivir bajo este principio? Porque aquí está la clave. Cuando buscas primero el reino de Dios, tu vida no puede seguir igual. Hay cosas que comienzan a cambiar en tu mentalidad, en tu corazón, en tu forma de ver el mundo y en lo que experimentas día a día. Así que vamos a hablar sobre los cambios más impactantes que ocurren cuando pones a Dios en primer lugar. Cambio número 1. Dejas de vivir en ansiedad y comienzas a vivir en paz. Antes de poner a Dios primero, es fácil vivir en un estado constante de ansiedad. Nos preocupamos por el futuro, por el dinero, por los problemas, por lo que la gente piensa de nosotros. Pero cuando realmente aprendes a buscar primero el reino de Dios, descansas en la certeza de que Dios tiene el control. Filipenses 4, 6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios da es real. No significa que nunca habrá problemas, pero significa que los enfrentarás sin temor, sin angustia, sin desesperación. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes te preocupabas por el dinero. Ahora confías en que Dios proveerá. Antes te llenabas de ansiedad por el futuro. Ahora sabes que Dios tiene planes de bien para ti. Cuando pones el reino de Dios primero, aprendes a vivir en paz, no en preocupación. Cambio número 2. Tu manera de tomar decisiones cambia. Cuando Dios no es nuestra prioridad, muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones, en impulsos o en lo que parece más fácil en el momento. Pero cuando buscas primero el reino, aprendes a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios, no en tus sentimientos. Proverbios 16:3 dice: Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que cuando entregamos nuestras decisiones a Dios, Él nos da claridad, sabiduría y dirección. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, tomabas decisiones sin pensar en Dios. Ahora, buscas su dirección primero. Antes, actuabas por impulso. Ahora, oras antes de actuar. Cuando Dios está primero, tus decisiones mejoran y evitas errores innecesarios. Cambio número 3. Tus prioridades se alinean con lo eterno. Muchas veces, antes de buscar el reino de Dios, vivimos enfocados en lo temporal. Queremos éxito inmediato. Nos preocupamos demasiado por la aprobación de la gente. Gastamos tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, tus prioridades cambian. Empiezas a enfocarte en lo que realmente importa. Mateo 16:26 dice: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, te preocupabas por acumular cosas materiales. Ahora te preocupas más por tu relación con Dios. Antes querías impresionar a la gente. Ahora quieres agradar a Dios. Cuando Dios está primero, vives con propósito, no solo sobreviviendo cada día.
Cambio número 4. Tu forma de enfrentar los problemas cambia. Cuando Dios no está primero en nuestra vida, cualquier problema nos derrumba. Pero cuando buscas primero el reino, aprendes a enfrentar los problemas con fe en lugar de miedo. Santiago 1:2-3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, cada dificultad te llenaba de miedo. Ahora confías en que Dios tiene un propósito en cada prueba. Antes, te quejabas cuando algo iba mal. Ahora, buscas aprender y crecer en medio de la prueba. Cuando Dios es tu prioridad, los problemas ya no te destruyen, te fortalecen. Cambio número 5. Tus relaciones mejoran y sanan. Cuando no ponemos a Dios primero, es fácil vivir en orgullo, en enojo, en resentimiento. Pero cuando buscamos primero el reino, Dios nos enseña a amar, perdonar y restaurar relaciones. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes guardabas rencor, ahora aprendes a perdonar. Antes respondías con enojo, ahora respondes con sabiduría y amor. Cuando Dios está primero, tus relaciones reflejan su amor y gracia. Cambio número 6. Comienzas a ver milagros en tu vida. Dios es un Dios de milagros, pero muchas veces, cuando no buscamos primero su reino, no estamos alineados para recibirlos. Jesús dijo en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando pones a Dios en primer lugar, empiezas a ver su mano moverse en tu vida de formas sobrenaturales. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, creías que todo dependía de ti. Ahora, ves cómo Dios abre puertas imposibles. Antes, no esperabas milagros. Ahora, vives confiado en que Dios puede hacer lo imposible. Cuando Dios está primero, su poder se manifiesta en tu vida. Conclusión de esta sexta parte. Cuando realmente buscamos primero el reino de Dios, nuestra vida cambia en todos los sentidos. Dejamos de vivir en ansiedad y comenzamos a vivir en paz. Nuestra forma de tomar decisiones cambia. Nuestras prioridades se alinean con lo eterno. Aprendemos a enfrentar los problemas con fe. Nuestras relaciones mejoran y sanan. Empezamos a ver milagros en nuestra vida. Dios quiere transformar tu vida, pero el cambio empieza cuando decides ponerlo en primer lugar.